Mi hermana me pidió quedarse en mi casa un mes. Solo un mes, me dijo. Le dije que sí porque era mi hermana y porque era un mes. 8 meses después, cambió la cerradura mientras yo estaba en el trabajo y me mandó un mensaje diciéndome que habláramos de los gastos del apartamento como si fuera suyo. No le contesté el mensaje, hice una llamada. Y esa misma tarde ella abrió la puerta y encontró a 2 agentes esperándola en el rellano. Me llamo Sofía Delgado, tengo 29 años y vivo en Monterrey. Soy enfermera de turno en el hospital universitario. Trabajo 12 horas seguidas, 3 veces por semana, y los días que no trabajo los uso para dormir, para cocinar algo decente y para existir en el único espacio que en toda mi vida he podido llamar completamente mío. Mi apartamento tiene una recámara, sala, cocina y un balcón pequeño donde cabe una tumbona y una mesita. Lo renté hace 2 años con mi propio sueldo, puse yo los depósitos, firmé yo el contrato. No es grande ni lujoso, pero es mío, y eso para mí vale más de lo que cabe explicar en pocas palabras. Mi hermana Andrea tiene 33 años y siempre ha sido lo que en mi familia llaman la más difícil de las dos, que es una forma muy amable de decir que Andrea hace lo que quiere y encuentra la manera de que los demás lo acepten como si fuera lo más natural del mundo. No es mala persona, o al menos eso me repetí durante mucho tiempo. Es alguien que aprendió desde muy joven que si pides con suficiente seguridad y aguantas el silencio incómodo el tiempo suficiente, la otra persona cede antes que tú, y eso, con los años, se convierte en un método. Andrea llevaba año y medio viviendo con su novio Tomás en un departamento en San Pedro. En septiembre me llamó un miércoles por la noche con la voz rota. Tomás y ella habían terminado. El departamento era de él. Tenía que salir en menos de 2 semanas. No tenía ahorros porque los dos vivían al día y porque Andrea nunca había sido de guardar dinero. Eso tampoco era un secreto para nadie en la familia. Sophie, necesito un lugar, me dijo. Solo un mes. Juro que en un mes encuentro algo. Ya tengo un par de opciones que quiero ver. Sentí ese peso conocido en el pecho, el peso de querer decir que no y no encontrar las palabras que no suenen a crueldad. Un mes, Andrea. Solo un mes. Solo un mes, repitió. Te lo juro por mamá. Llegó un sábado con 2 maletas y una mochila. Sin plantas, sin cosas de más, sin el desorden que yo temía. Se instaló en el sofá con su almohada propia y su cargador y me agradeció 3 veces seguidas. Las primeras 2 semanas fueron sorprendentemente llevaderas. Andrea se levantaba antes que yo, dejaba la cocina limpia, compraba leche cuando se acababa sin que yo lo pidiera. Me dije que me había equivocado al temer esto, que mi hermana había madurado, que la situación con Tomás la había sacudido de verdad. Al mes exacto le pregunté cómo iban las opciones que había mencionado. Es que una se cayó y la otra está muy lejos del trabajo, me dijo. Dame 3 semanas más, Sophie. Ya tengo otra cosa en mente. 3 semanas. Razonable. Le dije que sí. Las 3 semanas pasaron y la cosa en mente no se materializó. Para entonces Andrea había traído 2 cajas más de ropa de casa de mi mamá, había reorganizado el espacio del baño sin preguntarme y había empezado a recibir paquetes en mi dirección, cosa que yo no había autorizado, pero que tampoco había prohibido de forma explícita, porque no había pensado que fuera necesario prohibirlo. Al segundo mes le dije que necesitábamos hablar. Sí, claro, dijo, y se acomodó en el sofá con el café como si lo que venía fuera una conversación cualquiera. Le dije que habían pasado 2 meses, que el trato era uno, que la quería, pero que yo necesitaba mi espacio y que necesitábamos poner una fecha real y concreta. Sofía, me dijo y usó mi nombre completo, que solo usa cuando quiere que suene serio. Entiendo lo que dices, pero no puedes pedirme que me vaya a la calle. El mercado está imposible.
Todo lo que encuentro está fuera de mi presupuesto o está en una zona que me queda a 1 hora del trabajo. ¿Cuánto puedes pagar? Me dijo una cifra. Era baja, pero no imposible. En Monterrey, con esa cifra se encuentran cosas compartidas, no ideales, pero funcionales. Te ayudo a buscar, le dije. Buscamos juntas esta semana. Andrea asintió. Nunca encontramos ese hueco en la agenda para buscar juntas. El tercer mes, Andrea empezó a trabajar más horas, según ella, y llegaba tarde y salía temprano y el tema del apartamento quedaba siempre para después porque siempre había algo más urgente. Yo trabajaba mis turnos de 12 horas y volvía a casa y a veces encontraba los platos del desayuno de ella en el fregadero y a veces no, y a veces había alguien en videollamada en la sala cuando yo quería sentarme en silencio después de un turno. Empecé a quedarme más tiempo en el hospital después de mi horario, solo para retrasar el momento de llegar a una casa que ya no se sentía completamente mía. También fue en el tercer mes cuando Andrea empezó a opinar sobre cosas que no le había pedido opinión. Un día llegué y había movido el sillón del lugar porque le quedaba mejor para ver la televisión. Otro día me dijo que el jabón de la cocina que yo compraba le irritaba las manos y había comprado otro sin preguntarme, dejándolo en el fregadero como si eso fuera una decisión que se toma de manera unilateral. Son cosas pequeñas, lo sé, pero hay algo en las cosas pequeñas que dice todo sobre cómo piensa alguien, sobre cuánto espacio cree que le pertenece sin haberlo ganado. Al cuarto mes, mi mamá me llamó para preguntarme cómo estaba Andrea. Le dije que bien. Mi mamá me dijo que qué buena hermana era yo, que Andrea le había contado que se sentía muy a gusto, que qué alivio saber que estaba bien. A gusto. Esa palabra me quedó dando vueltas durante días. Mi hermana se sentía a gusto en mi apartamento, no aliviada de forma temporal, no agradecida por un favor que le estaban haciendo. A gusto, como en su casa. En el quinto mes tuvimos la primera pelea de verdad. Llegué de un turno nocturno a las 8 de la mañana y encontré a Andrea y a 2 amigas suyas desayunando en mi cocina. Las 3 con la soltura de quien está en su propio espacio, las 3 haciendo ruido, música de fondo, risas. Me detuve en la puerta un momento. Andrea me vio y me sonrió. Ven, Sophie, te presento a... Necesito dormir, dije. Ay, solo son las 8, no es tan... Andrea, la corté. Vengo de trabajar toda la noche. Necesito que esto no esté pasando en mi casa ahorita. Las amigas recogieron sus cosas con esa incomodidad de quien se da cuenta tarde de que está en medio de algo. Cuando se fueron, Andrea me miró con esa expresión que yo conocía desde niña, la de cuando siente que la han regañado injustamente. Qué exagerada, murmuró. No respondí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé mirando el techo con los ojos abiertos mucho tiempo antes de poder dormir. El sexto mes fue el mes en que tomé una decisión. No se la dije a Andrea, no se la dije a mi mamá. Llamé a mi amiga Laura, que estudió Derecho antes de cambiarse a Medicina y que sabía suficiente sobre arrendamientos para orientarme. Le expliqué la situación mientras caminábamos por el parque después de su turno. Laura me escuchó sin interrumpirme. ¿Tienes el contrato de arrendamiento a tu nombre solo? Solo a mi nombre. ¿Ella firmó algo contigo? ¿Cualquier papel, cualquier acuerdo? Nada. Fue de palabra. Laura asintió despacio. Entonces, técnicamente es una ocupante sin título. No tiene derecho sobre el inmueble. Pero necesitas hacer las cosas bien para que no se complique. Me explicó el procedimiento. Me dijo qué documentos juntar, a quién llamar, cómo funciona una notificación formal de desocupación. Y Sophie, una cosa más, añadió antes de despedirnos. Hazlo todo antes de que ella haga algo que complique el proceso. A veces estas situaciones escalan rápido. No entendí del todo lo que quiso decir hasta 2 meses después. El séptimo mes intenté la conversación definitiva. Me preparé.
Pensé en lo que iba a decir, puse una fecha, le dije que el día 15 del mes siguiente era el límite, que eso le daba 30 días para organizarse y que yo la ayudaba con lo que necesitara, pero que esa fecha era real y no negociable. Andrea me miró con una calma que en ese momento me pareció que era aceptación. Está bien, dijo. El 15. El 15 llegó. Andrea no se fue. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido un problema con el lugar que iba a rentar, que el dueño se había echado para atrás, que necesitaba 2 semanas más. Le dije que no. Me dijo que no podía echarla a la calle. Le dije que no la estaba echando a la calle, que le estaba dando 2 semanas y que eso ya era más de lo que el trato original contemplaba. Andrea se quedó callada. Esa noche no cenamos juntas. Entonces llegó el martes del 8º mes, salí a las 6 de la mañana para mi turno. Volví a las 7 de la tarde. Metí la llave. No giraba, la saqué, la revisé, volví a intentarlo. Nada. Llamé al timbre. Pasó casi un minuto antes de que Andrea abriera. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué pasó con la cerradura? Pregunté. La cambié. Ya estaba muy vieja. Hacía ruido raro. La miré un momento. Dame la llave nueva. Andrea cruzó los brazos. Despacio, como si hubiera estado practicando ese gesto. Sophie, creo que tenemos que hablar de cómo estamos manejando este apartamento entre las dos. Yo también aporto aquí, también pago cosas, y siento que... Andrea, mi voz salió más fría de lo que yo esperaba. ¿Cambiaste la cerradura de mi apartamento? Estoy diciendo que las dos vivimos aquí y que... ¿Tienes la llave nueva? Creo que deberíamos hablar de esto como adultas en lugar de... Cerré los ojos 2 segundos. Los abrí. Está bien, dije. Me di la vuelta. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Bajé las escaleras, salí a la calle, me senté en la banca de la parada del camión que estaba a 10 metros de la entrada y saqué el teléfono. Busqué el número que Laura me había dado 2 meses antes, el número directo de la unidad de atención a arrendadores del municipio, que ella me había dicho que guardara por si acaso. Lo marqué. Atendieron al segundo tono. Expliqué la situación en menos de 3 minutos. Soy la arrendataria titular, tengo contrato vigente a mi nombre. Hay una persona que entró como visita temporal hace 8 meses sin contrato ni acuerdo escrito. Esa persona acaba de cambiar la cerradura del inmueble y se niega a entregarme acceso. La persona del otro lado me hizo 4 preguntas. Me pidió que enviara foto del contrato por WhatsApp al número que me dio. Lo hice ahí mismo, sentada en la banca. 40 minutos después, me confirmaron que 2 agentes se presentarían al día siguiente a las 11 de la mañana para acompañar el proceso de restitución del inmueble al titular del contrato. Me explicaron que en casos así, sin contrato de por medio y con documentación del arrendatario en orden, el proceso era directo. Esa noche dormí en casa de Laura. Me prestó pijama y me hizo un té que yo no pedí, pero que necesitaba. No lloré, que era lo que yo esperaba que pasara. Me quedé sentada en su sala pensando en los 8 meses, en las conversaciones, en todas las veces que le di una semana más, un mes más, una oportunidad más. Y pensé que no me arrepentía de haberlas dado porque eso decía algo de mí que quería que siguiera siendo cierto, pero también pensé que lo que venía al día siguiente decía algo igual de importante. A las 11 en punto del día siguiente sonó el timbre de mi apartamento. Yo estaba abajo, en la entrada del edificio, con mi contrato en la mano y mi identificación. Los 2 agentes llegaron puntuales, saludaron con profesionalismo y subimos juntos. Andrea abrió la puerta. Cuando vio a los agentes, primero miró atrás de ellos como buscando algo, luego me miró a mí. En su cara pasaron 3 expresiones distintas en menos de 2 segundos: sorpresa, cálculo y algo parecido al miedo. ¿Qué es esto?, dijo. Uno de los agentes le explicó el procedimiento con una calma que yo agradecí.
Le dijo que era una notificación de restitución de inmueble al titular del contrato que tenía derecho a recoger sus pertenencias personales en ese momento con su acompañamiento, que el proceso era estándar y que si tenía preguntas sobre sus derechos, podía comunicarse con Asesoría Jurídica Municipal. Andrea me miró a mí. ¿En serio hiciste esto? No respondí. Sofía, soy tu hermana. Lo sé, dije. Por eso aguanté 8 meses. Recogió sus cosas en menos de 1 hora. Las 2 maletas, la mochila, 3 cajas que los agentes la ayudaron a bajar. Cuando salió por última vez, no dijo nada. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, pero sin el portazo que yo había imaginado. El cerrajero que había llamado esa mañana llegó 20 minutos después y cambió la cerradura. Me entregó 3 juegos de llaves. Los 3 para mí. Entré. Cerré. Me quedé de pie en el centro de la sala un momento, en silencio. Mi apartamento. Mi mamá me llamó esa tarde. Ya le había llegado la versión de Andrea. Me escuchó sin interrumpirme cuando le expliqué la mía y al final me dijo que entendía, pero que Andrea era su hija y que esperaba que pudiéramos arreglarlo con el tiempo. Le dije que también lo esperaba, que eso no cambiaba lo que había pasado ni lo que yo había tenido que hacer. Andrea encontró un cuarto en una casa compartida en menos de 2 semanas. Me enteré por mi mamá. 2 semanas. Los 8 meses de no encuentro nada razonable se resolvieron en 2 semanas cuando no quedó otra opción. Eso también dice algo. No lo digo con satisfacción. Lo digo porque es un dato que importa entender. A veces la persona que dice que no puede porque no quiere, y la diferencia entre las dos cosas es enorme cuando es tu espacio el que está en medio. Han pasado 5 meses. Andrea y yo nos hemos escrito algunas veces. Nada profundo, nada resuelto, pero tampoco silencio total. El tiempo dirá. Lo que no cambiará es lo que aprendí. Que poner un límite no es abandonar a alguien, es negarte a desaparecer tú para que otro quepa. Y que a veces la llamada más importante que puedes hacer no es la que le haces a tu hermana para convencerla, es la que le haces a quien puede ayudarte a recuperar lo que es tuyo. Esa llamada duró 3 minutos. Los 8 meses anteriores, demasiado.